Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos se les presentan parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quizás esta palabra tan preciosa del Evangelio junto con la primera lectura, pues también ayudan a ver el por qué San Francisco de Sales, cuya memoria celebramos hoy, el por qué este gran santo es un santo colmado de amabilidad, de bondad, dentro de la Iglesia. La Iglesia en aquel entonces, en tiempos de San Francisco de Sales, pues estaba también con profundas luchas, problemas con los protestantes, con los calvinistas, que hubieran sido también motivo para estar siempre abatidos, siempre tristes y siempre compungidos y creyendo que la Iglesia se desmoronaba. Sin embargo, San Francisco de Sales mostraba que el yugo del Señor es suave, es ligero, que la mansedumbre, la bondad, la amabilidad, la ternura y la dulzura son propias de quien está en Dios. Son propias de quien se fía de Dios, porque Dios tiene todo en su mano y no lo vence sino con amor. Da descanso a nuestra alma el leer los escritos de San Francisco de Sales, que no paraba, que estaba de un sitio para otro, que estaba lleno de tareas y que sin embargo tenía tiempo también para dirección espiritual y para escribir como escribió. Toda esta introducción a la vida devota que lo escribe también como dirección espiritual de una mujer joven
a quien quería conducir siempre por el camino de la vida. Y ya estaba también muy vinculado a quien será después Santa Juana de Chantal. San Francisco de Sales. ¿De dónde sacaba San Francisco de Sales la dulzura, la paciencia, la mansedumbre? Pues porque estaba colmado de una esperanza en Dios enorme, porque se fiaba de la palabra. La palabra, si la palabra cae en tierra buena. Pero lo importante es la palabra. Y ahora que esta palabra encuentre dónde arraigar. Pero para que nos abramos a la palabra es necesario que también nos demos cuenta que solo Dios puede sacar de nosotros lo mejor, que no podemos ser santos por nosotros, que no podemos amar con nuestras fuerzas, solas como Dios nos ama, que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. De hecho, en la vida de San Francisco de Sales se cuenta que en su juventud vivió un periodo tremendo de pruebas, de dificultades, en las cuales él se sentía rechazado por Dios. Dios no me quiere, Dios no me ama, me voy a condenar. Tenía ya una vida que para él no había esperanza, ya no tenía esperanza de salvarse. Y oraba. Y finalmente dio frutos. Esperó en el Señor, confió en el Señor. No se fió de sí mismo, no obstante, aunque se viese desesperado, oraba, se fiaba, confiaba que Dios quizás iba a tener misericordia de él. Y fue liberado, fue purificado interiormente. ¿Y purificado de qué? Del orgullo, de querer salvarse uno por sí mismo, de pensar que uno puede soportar a la esposa, al esposo, a los hijos y a sí mismo porque es muy bueno y muy capaz, o porque tiene fuerzas o porque tiene salud, o porque tiene mucha inteligencia. Ser liberados del orgullo, del egoísmo. Y así fue preparado para aquella dulzura tan extraordinaria y aquella bondad que le distingue, le caracteriza. Porque ya no tenía en cuenta así, ya sabía que él, con toda claridad, tenía dentro de su corazón que era capaz de perderse. Somos capaces de perdernos todos los días, hermanos, pero no nos damos cuenta. Es tremendo, qué ciegos estamos. Todos los días estamos al borde del abismo, de decir que no a Dios. Somos debilísimos y Dios en un instante que nos dejara, que no nos volviese a recordar, yo te quiero, yo te amo, estoy contigo, y nos sostuviese, aunque solo sea como para San Francisco de Sales, en un primer momento, para que orase, aunque todavía no tuviera esperanza, ya tenía dentro de sí la esperanza que Dios le inculcaba, le inspiraba, aunque él no se diera cuenta. Él tenía conciencia, San Francisco de Sales, de que podía perderse, que por sí mismo no podía alcanzar la perfección, no podía alcanzar la perfección del amor. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, que ama a justos e injustos, que no podía alcanzar por sí mismo la salvación. Por eso le hacía dulce, le hacía amoroso, le hacía comprensivo y le hacía comprender la debilidad del otro y proclamarles que Dios es amor y que merece la pena estar con Él. La palabra, queridos hermanos, ante todo dos cosas, es un don de Dios. La primera lectura hoy, David tiene un proyecto fantástico, cree que va a dar a Dios algo, le voy a dar algo, le voy a hacer un templo, le voy a hacer, una cosa maravillosa. Y, queridos hermanos, Dios es el primero en amar. Dice San Juan en la primera carta, Dios nos amó primero, nosotros ni siquiera. Mirad, tenemos que mirar la cruz, a Cristo crucificado, que nos manifiesta el amor, cómo hemos sido creados, de un Dios que nos ama cuando somos malvados y pecadores. Dios tiene la primacía, es el primero, es el que nos da. La palabra sembrada es ante todo un don. Y si no, pues no seremos tierra buena. Es un don que se nos da.
Es una alegría enorme que Dios nos hable, porque como Dios es amor, su palabra es amor. Y si nos corrige, es amor. Y si nos exhorta, es amor. Y si nos dice que somos unos desgraciados, es amor. Y si nos dice que nos va a renovar porque nos quiere hasta la locura, es amor. Es amor siempre, siempre amor. Lo primero es un don. De ahí que viene Dios y a través del profeta le dice a David, mira, soy yo el que te voy a dar una cosa que ni siquiera, lo vamos a decir así, ni siquiera te pasa por la cabeza lo que te voy a dar. Le anuncia una dinastía, un reino eterno a David. ¿Pero cómo es posible? Y además le dice a David, mira, yo contigo he hecho una historia, pero la historia no termina contigo. Yo contigo he formado un reino, pero el reino que yo quiero formar a través de una palabra que deposito en ti y en tu descendencia, este reino será eterno, no tendrá fin. Y le cuenta, ¿no?, cómo le ha tomado del rebaño, cómo le ha elegido, cómo ha pacificado todo su reino, cómo le ha asentado y le asentará para siempre en uno de sus descendientes. Esto lo va a hacer en Jesús. Pero lo primero, la palabra es una palabra llena de esperanza, porque es una promesa. Hemos de fiarnos de él. De que, además de esto comenzar con el reino de Salomón, hijo de David, después todos los reyes, y después llegará un momento en que además de estos reyes, que no son para nada ni perfectos, ni el reino definitivo, ni siquiera va a existir. Llega un momento en que estos reyes y este reino de Judá desaparecen. Y sin embargo la palabra continúa depositada en el pueblo. Porque esta palabra, que es una promesa, es una palabra de amor en la cual es Dios, en la cual Dios va a ser fiel, lo va a cumplir. Hemos de aprender a esperar en el Señor. He esperado en el Señor. Y Él hacia mí se ha inclinado. Y Dios cumple la palabra de un modo inimaginable. Por eso dice que la palabra es fecunda. ¿Cómo es posible que de una palabra, de un grano, sean 30, 60, 100? La fecundidad es inmensa. Y la fecundidad comienza en que generación tras generación en Israel esperan en este descendiente de David, aunque hayan sido exiliados, no haya ni ciudad de Jerusalén, ni templo, ni dinastía, ni tierra, y continúan esperando. El salmo mismo de hoy, sellé una alianza con mi elegido, es un modo de mantener firme esta promesa. Dios lo ha dicho, lo cumplirá. Tenemos por eso también que rezar continuamente. En nuestra esperanza le decimos, Dios mío, acuérdate que eres misericordioso, ten misericordia de mí. Dios mío, tú has dicho que me vas a salvar. Dios mío, sálvame. Tú has dicho que me vas a hacer puro. Dios mío, purifícame. Tú has dicho que me vas a hacer generoso. Dios mío, no te olvides de mí. El Dios que es fiel, le decimos que se acuerde. Es un modo también de mantenernos firmes en la esperanza, porque Dios cumplirá su promesa. Lo va a cumplir en Jesús, la promesa de David. Él es el hijo de David. Y además lo va a cumplir de un modo impresionante, porque esta palabra es tan poderosa que se va a manifestar todopoderosa a través de un fracaso. Se realiza la promesa de modo sorprendente, porque el reino de Cristo pasa a través de la cruz, de un fracaso, de un desastre, de algo que es una ignominia para todos los que lo están viendo. He ahí la revelación de la palabra, queridos hermanos. La palabra de Dios encuentra el fundamento. Esta es la revelación a través de un fracaso, el fracaso de la cruz, de Cristo crucificado, porque el fracaso es el camino hacia la perfecta victoria de la resurrección. Y entonces el reino de Cristo se establece para siempre, se ha sentado en lo alto del cielo, en el trono mismo del Padre. Hemos de afirmarnos siempre en la palabra. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros la torre de defensa, la roca. El Señor es mi roca, mi baluarte. Él es mi alcázar, donde afirmamos nuestra esperanza. Decía, de hecho, también San Juan Crisóstomo, es extraordinario, él que sufrió tanto y fue también desterrado en varias ocasiones. Decía, yo leo la palabra de Dios y ella es mi báculo.
es mi fortaleza, es mi esperanza, como diríamos hoy San Francisco de Sales. Y perseveraba, dice, porque cuando leo, ¿qué leo en la palabra de Dios? ¿Qué me dice? Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se fía. Es un gran santo. San Juan Crisóstomo, un gran santo, San Francisco de Sales, porque se dejaron purificar y ya no se fiaban de sí, se fiaban de la palabra de Dios, que es un don y que es fecunda y que vence a través de este gran desastre y de esta kenosis que es pasar por la cruz unidos a Cristo, hasta vencer pasando y venciendo la misma muerte. Que así sea.